Quiero darle primero gracias al Señor por dejarme compartir en esta hora con ustedes. Primero compartir un pensamiento, ¿no? Algo que venía reflexionando en el transcurso de los días y me preguntaba, ¿no? Yo soy una persona constantemente de preguntarme cosas, me imagino que todos, ¿no? Nos vivimos preguntando ciertas cosas de la vida. Y yo en una ocasión, en esta semana, me preguntaba en qué momento de mi vida me fui a meter en el Evangelio, ¿no? Qué buena Yo me pregunta. preguntaba y decía, sí, porque pensaba y decía, yo estaba viviendo en mi comodidad, en las cosas que me ofrecía el mundo y yo no aceptaba, porque al no conocer a Cristo, las personas, todo lo que el mundo te ofrece, lo toman, ¿no? Para estar a la onda, para estar a la moda, para no ser menos que nadie, o para no sentirse quizás menos que nadie. Pero todo lo que el mundo ofrece, uno lo toma, ¿no? Y en ese momento yo estaba en esa circunstancia, viví cosas que me sirven de experiencia hoy como para enseñarle a mis hijos que no son buenas, enseñarle a los jóvenes que de verdad hay cosas que parecen ser atractivas, llamativas, divertidas, pero no lo son. O sea, llega un momento en donde la vida te demuestra que esto que uno vivió no estuvo bueno, ¿verdad? Y me preguntaba en qué momento, si yo tenía mi novio, pensaba, ¿no? Tenía trabajo, tenía, no sé si una buena economía, pero tenía como para sustentarme lo que el mundo me ofrecía y yo quería tener, ¿sí? Tenía mi instrumento de música, en ese tiempo me acuerdo que estaba tocando en un grupo de cumbia, ¿sí? Y me acordaba y me ponía a reflexionar en eso, ¿no? Me sentía bien, estaba cómodo, pero a la vez no me daba cuenta, ¿sí? Que en ese momento estaba teniendo o divirtiéndome en algo que la vida a mí me ofrecía, pero por el otro lado estaba perdiendo cosas que no, en ese momento no las veía porque mi esposa estaba embarazada. Justamente hoy a la mañana le preguntaba si cuando yo empecé a ir a la iglesia, Joel ya había nacido o todavía estaba embarazada, ¿no? Y cuando Joel nació al tiempito, yo empecé a ir, pero por una determinación que tuve que tomar, era seguir con lo mío y dejar a mi esposa y a mi hijo seguir haciendo lo que por ahí pasa frecuentemente hoy en el mundo. Los jóvenes toman esa determinación, ¿no? No dejar lo que el mundo te ofrece y sí dejar de lado la responsabilidad que conlleva, ¿sí? El ser papá o el ser cabeza de un hogar, ¿verdad? En ese momento yo tomé la determinación, ahora lo vamos a ver en la Biblia. En sí no soy yo quien tomó la determinación, sino que el Espíritu de Dios hizo un trabajo en mí, el cual me permitió poder lograr alcanzar una determinación que hoy para mí es esencial, fundamental y me permite poder vivir y estar hoy compartiendo lo que yo comparto con ustedes, ¿verdad? Ah, Yo quiero que me acompañen allí en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es algo que yo me cruzaba, también siempre lo tengo en mis manos y siempre estoy leyendo los estudios que el pastor nos da estudios impresos, en los cuales nosotros tuvimos la posibilidad de poder tener, o si no, muchas veces el pastor nos comparte a través del celular, a través de un PDF, a través de un pendrive. Siempre el pastor nos está dando estudios para que nosotros podamos tener presente. Y me encontraba con algo que nosotros conocemos, la iglesia conoce, porque vuelvo a repetir, lo hemos estudiado y tenemos el material, sobre la regeneración, ¿no? Sobre aquel trabajo que el Espíritu Santo hizo y hace en nosotros. En aquel momento hizo, sin que siquiera que yo me dé cuenta, porque yo no fui a la iglesia porque, bueno, quiero ir a la iglesia hoy, ¿no? El Espíritu Santo hizo un trabajo en mí sin siquiera que yo me dé cuenta, para que cuando yo vaya a la primera reunión,
En ese momento mi primera reunión era para complacer a mi esposa, porque o era complacerla en el sentido de poder ir a la iglesia o perder mi familia y dejarlo todo. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, voy a ir a la iglesia y después de que vengo a la iglesia me voy a ensayar, me voy con mis amigos, pero yo la dejo tranquila porque fui a la iglesia. ¿Sí? Bueno, ese era mi pensamiento. Pero yo cuando llegué a la iglesia el primer día, eh, me sentí bien desde el primer día. Yo llegué, me gustó la atención de los hermanos que en ese momento nos congregábamos, me congregaba en otra iglesia. Me sentí bien con la atención, me sentí bien con la reunión, me sentía bien viendo a los chicos cantar, bailar, ¿sí? Caminaban por el pasillo y bailaban y saltaban. Me sentí bien cuando vino el pastor y habló conmigo, con el cual yo tuve una muy buena relación, ¿sí? Eh, y yo me ponía a pensar y decía, fue todo preparado desde antemano. O sea, no fue que en ese día ocurrió todo por arte de magia. No, el Espíritu Santo acomodó aquella reunión, acomodó aquel día, acomodó aquella excusa mía en el decir, bueno, voy a ir para complacer a mi esposa. Acomodó el que sea una reunión para mí algo nuevo, algo que me atrajo, algo que me gustó y en lo cual de verdad que desde ese primer día yo sentí algo diferente en mí. No pasaron muchos días más que yo me presenté en un ensayo con mis amigos, mis compañeros en ese tiempo, y le dije, ¿saben qué? Este es mi último ensayo. Eh, He tomado una determinación y bueno, te lo quiero comentar, que no lo tomen a mal y no que un día del otro sepan que dejé de venir, ¿no? Empecé a ir a la iglesia, le digo. Y de verdad que desde el primer día que fui me siento bien, me siento bien. Fui para complacer a mi esposa y no perder mi esposa y mi hijo. Y la verdad que opto por mi esposa y mi hijo antes de seguir con la música y perderlo todo. ¿Sí? Y me ponía a pensar y decía, ese trabajo, sin que siquiera yo me dé cuenta, era el Espíritu Santo trabajando en mí, regenerando mi vieja vida, como quien diría, ¿no? Pudiendo llegar a sentir algo que hoy a mí me llena mi corazón. Algo que muchos conocen, que yo he testificado, que yo he dicho desde arriba del púlpito, con quien yo hablo, le digo que, o desde el primer día que yo tuve la posibilidad de hablar con el pastor Luis, que le dije, yo busco un lugar en donde yo sé que atrás de lo que a mí me predican en aquel tiempo, hay algo más, que yo quiero descubrir. Bueno, ese algo más, algo nuevo, lo pude descubrir, encontrar cuando pude llegar acá a Jesús Rey de Gloria, ¿no? Pero yo quiero rescatar aquello que venía como pensamiento mío. Decía, ¿en qué momento yo me metí en todo esto? ¿En qué momento yo llegué a tomar aquella determinación de decir, me embarqué en esta y acá estoy, ¿no? De verdad que reflexionaba en ello y a la vez le daba gracias al Señor porque le decía, a mí me cambió la vida. Nosotros como seres humanos vamos a vivir constantemente con tentaciones de todo lo que el mundo nos ofreció en aquel tiempo cuando no conocíamos a Cristo, ¿sí? El diablo nos va a seguir ofreciendo todas esas cosas. Nosotros lo vamos a poder resistir a medida que nosotros podamos tener una relación con Dios, ¿sí? Aquella intimidad con el Señor, aquella relación que yo pueda tener con Él me va a poder resistir. Pero soy propenso a, cuando yo deje mi relación con el Señor, a caer en todo tipo de tentaciones aún peores de las que yo tomaba cuando no conocía al Señor. ¿Se entiende? Entonces decía, aquella vieja vida que yo tenía, aquella renovación, aquel nuevo nacimiento que generó el Espíritu, aquel trabajo del Espíritu en mí, hoy me permite a mí poder compartir. Yo tengo acá parte de lo que dice en el estudio y les quiero leer. Dice, la regeneración se ve primero que nada como un trabajo sobrenatural de Dios, ¿sí? Dice, la regeneración es el trabajo divino de Dios, el Espíritu Santo sobre las mentes y las almas de la gente caída, por el cual el Espíritu fustiga a aquellos quienes están espiritualmente muertos y lo hace espiritualmente vivos, ¿sí? Este trabajo sobrenatural rescata a esta persona de su apego al pecado y su incapacidad moral de inclinarse por sí mismo a las cosas de Dios. O sea, por mi propia voluntad yo jamás me hubiese acercado a las cosas de Dios. O sea, no nació de mí, bueno, voy a complacer a mi esposa. No, fue una excusa quizá
¿no? En la cual el Espíritu Santo vino haciendo un trabajo en mí, y así habrán llegado un montón de personas tratando o pensando hasta el día de hoy que ha sido una excusa en llegar de zafar de alguna situación y poder llegar al cristianismo, poder llegar al evangelio y hoy estar allí, o no, no lo sé. O estar y no estar, como quien diría, ¿no? Estar acá, pero nuestra mente en cualquier otro lado, ¿no? Dice, la regeneración puede ser un trabajo sobrenatural, es un trabajo que no puede ser logrado por un hombre, no puede ser logrado por un hombre común por sí mismo, ¿sí? Dice, la regeneración es un trabajo monergístico, ¿no? Y yo me preguntaba, decía, ¿cuántos deben conocer esa palabra, monergístico? Un trabajo monergístico es algo que yo compartí varias veces en la iglesia, y dice, significa que es el trabajo de una persona que ejerce todo su poder. O sea, el Espíritu Santo trabajando en mí, ejerciendo su poder para que yo hoy pueda testificar que Cristo hizo algo nuevo en mí, ¿sí? Que cambió mi vida, que viejas costumbres las he dejado, ¿sí? Que viejas costumbres que yo tenía, vuelvo a repetir, por tomar lo que el mundo a mí me ofrecía, ¿sí? Hoy yo puedo testificar o decirle a mis hijos que no son buenas. El día de mañana seguramente Dios pondrá algún joven en mi camino y yo podré decirle que si tiene algún tipo de vicio, aquellos que yo tomé no son buenos para su vida, que a la larga traen consecuencias, que puede haber algo diferente, que puede tomar por un camino diferente, el cual para mí es complaciente, a mí me complace poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Es algo que a mí me atrae, es algo que yo comparto con todas las personas, y es algo que de verdad a mí me llena mi corazón, ese trabajo monergístico que el Espíritu Santo hizo en mí, ese trabajo ejerciendo todo su poder para que yo pueda llegar. Entonces me ponía a pensar y decía, ¿en qué momento tomé aquella determinación? En aquel momento justo que Dios tenía para que yo pueda llegar a su camino, ¿no? Yo vivía una vida diferente a la que hoy vivo, me sentía cómodo, porque el que vive en el mundo con las cosas del mundo se siente cómodo. ¿Se entiende? Entonces al sentirse cómodo, lo que nosotros hacemos, para ellos es locura. Lo que nosotros compartimos para ellos es agradable. O sea, mi esposa iba a la iglesia y yo le, vamos a la iglesia, anda vos, hay tantos locos. Anda vos, anda, yo te espero acá, anda. ¿No? Pero cuando yo pude descubrir aquella locura, cuando yo pude estar en medio de esos locos, me di cuenta que era algo diferente, ¿sí? Desde aquel momento hasta el día de hoy, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para poder revertir ciertas circunstancias de nuestras vidas, porque siempre digo que, y repito en mis oraciones, que yo le voy a tener que pedir perdón al Señor todos los días de mi vida hasta el último segundo de mi vida, por diferentes cosas que uno va cometiendo. Consciente e inconscientemente somos pecadores y tenemos que pedir perdón al Señor por eso, ¿sí? Y decía, en una parte dice, el trabajo monergístico del Espíritu Santo es un trabajo inmediato, ¿no? Dice, el Espíritu Santo no usa nada más que su propio poder para rescatar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual, y cuando el trabajo se logra, lo logra instantáneamente. Nadie es regenerado parcialmente o casi regenerado, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo cambia la disposición del alma humana, lo hace instantáneamente, ¿sí? Y reflexionaba sobre ello, y el estudio que yo tengo aquí en mi mano, que el pastor nos compartió, y creo que la mayoría de la iglesia lo debe tener, porque si yo me pongo a pensar, en aquel tiempo cuando el pastor dio el estudio, muchos de los hermanos que hoy están conectados tienen ese estudio, ¿sí? Hoy es un tiempo en donde de verdad no tenemos excusa para poder leer, no tenemos excusa para poder orar, no tenemos excusa para no poder congregar, porque pensaba también y decía, por cuidado de los pastores, hemos suspendido en días de lluvia y de mucho frío, hemos suspendido reuniones. Bueno, esta nueva etapa nos permite a nosotros como iglesia poder identificar que nunca más vamos a suspender una reunión, por ejemplo, ¿no? Porque esto no va a retroceder y va a seguir evolucionando. Entonces quizá van a haber diferentes cosas en las cuales nos va a permitir nunca más poder quedarnos sin una reunión.
¿no? Entonces, el Señor, cuando nos tenga que pedir cuenta a nosotros, nos va a decir, físicamente, en medio de aquella pandemia, no pudiste ir a la iglesia, pero a través de las redes, como decíamos, ¿no? JRG unido a través de las redes, mi palabra se predicaba igual, y la iglesia se congregaba igual, en su casa, había reunión, ¿entiendes? Entonces, dejar de lado aquel trabajo que el Espíritu Santo hizo en mi vida y en la vida de todos los que están escuchando o los que van a escuchar después, es un motivo para que nosotros hoy podamos darle la gloria y darle la honra a nuestro Señor, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su trabajo, por su paciencia y por todo aquello que de verdad nosotros podemos quizás agradecer en nuestra oración y en nuestra relación íntima con Él cada día. Dice, nosotros vivimos con diferentes circunstancias que nos tocan atravesar, ¿sí? Todos tenemos problemas, todos nos levantamos todos los días quizás con algo nuevo en lo que pensar, un problema en algo, pero el Señor dijo que nosotros estamos confiados con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una seguridad en su palabra que no nos puede dar absolutamente nadie. ¿Se entiende? Desde que yo fui al Evangelio, quizás tengo más problemas de los que tenía antes, pero tengo alguien que me acompaña y poder estar seguro de que la tengo. Sin embargo, si yo estaría en el Señor y me encontraría con los problemas que hoy tengo, me encontraría absolutamente solo, porque los amigos que el mundo te ofrece son que solamente están en las buenas, son muy pocos. ¿Entiendes? Entonces, las malas uno lo sin embargo, el Señor nos acompaña en cada proceso de nuestras vidas, desde el primer momento en que hizo este trabajo sobrenatural, monergístico en nosotros, y disciplina que nos necesita, para que hoy podamos estar en este momento dando a Él la gloria y la honra. Así que el estudio sigue, ¿no? Diría el pastor, tengo un montón más, pero no puedo seguir. ¿No? Quería compartirles esto para que puedan, vuelvo a repetir, esto tiene este estudio, en este tiempo me pueden compartir en familia. Bueno, hoy a la mañana y le decía al Señor, si yo quiero estudiar, volver a estudiar esto con mi esposa y mis hijos, ¿sí? Los cuales me están escuchando, y siento que va a ser, y es de bendición para mí. Espero que sea de bendición para ustedes, diga, y que no pierdan la posibilidad o esta bendición que el Señor nos eligió para ser parte. ¿No? Amén, amén. Bueno, Sí, pastor. a todas aquellas personas que están conectadas, vamos a hacer cuenta que estamos en la iglesia y me van a dar respuesta a algunas cosas que yo tengo que compartir hoy. Hoy tengo una prédica que compartir que seguramente, usted sabe cuál es mi preocupación. No le voy a predicar algo que le prediqué la semana pasada, y voy a intentar, con la ayuda de mi gran Dios y misericordioso Dios, de que usted hoy aprenda otro poco, y de eso se trata la palabra del Señor. ¿No se acuerda? Harash Sí, Karash. es una perla. Nosotros tenemos un harash continuo. Estamos agregando siempre perlas allí a nuestro conocimiento. Bien, yo le voy a hacer un par de preguntas a mis hermanos que están allí, y voy a poner en tranquilidad a alguno y a lo mejor circunstancialmente en aprieto a otro. ¿Está bien? El espectro cristiano que hoy tenemos en este siglo XXI es muy amplio. Entonces, lo primero que yo quisiera pedirle, y en este minuto me gustaría que escucharan todos los católicos, todos los solo Jesús, que estudiaran todos los pares de sufrir, que escucharan todos los que pudieran y me dijeran, y yo les pudiera hacer una pregunta y ellos me pudieran levantar la mano diciéndome, levante la mano quien se identifica como cristiano. ¿Ustedes dos tampoco? ¿No? ¿Ninguno? Levante la mano los que se identifican como cristianos, y quiero que allí, los que puedan y quieran, me pongan allí para poder, como decían las niñas, a quien vuelvo a declarar que amo con todo mi corazón,
a esas dos jovencitas flaquitas, bellas allí que nos alegran cantando como Barbie Daira, y de repente me pareció como Dalí en el Foso de los Leones. No son tres las niñas que hay allí, no, y era Franco que tenía el pelo re largo, pero ese es tema de otra predicación. Levanten la mano entonces aquellas personas que se consideran cristianos. López Oro, bien, la esposa está ahí en análisis. Si seguramente aquellas personas que levantaron la mano en casa, yo tendría que hacerle un par de preguntas para ir certificando si esto es cierto. Hace pocos días atrás le compartí yo a ustedes un video del Papa Francisco, primer Papa latinoamericano y tenía que ser argentino. Dios mío. Y resulta que el Papa le preguntaron, él confesaba allí hablando con algunos cercanos, decía que él siempre tiene dos cosas en los bolsillos. De un lado tiene un rosario, dice, yo necesito el rosario para poder orar, para poder rezar, espero que no se lo roben nunca, porque si no va a dejar de rezar. Y del otro lado tenía un Vía Crucis, que es una especie de librillo, que abre así donde tiene los pasos de lo que Cristo pasó. Y este señor, repito, como dije el otro día el jueves, acá no se pueden decir malas palabras, no es que las digo en ningún lado, pero este señor, a quien de verdad si lo tuviese cerca, los amarrearía de la sotana y le arrancaría el coso acá que tiene acá arriba tapando la pelada, dijo, acá tengo el fracaso de Cristo, dijo este sinvergüenza. Bueno, continúo. No quiero desviarme en cosas pequeñas, sigo continuando. Él seguramente sería uno de los primeros católicos que levantaría la mano diciéndose, yo soy cristiano. Ahora, hay algunos de los nuestros que están allí conectados allí en la red hoy, que le damos gracias al Señor por ellos. Hay algunos de los nuestros que están en la iglesia y hay otros familiares de los nuestros. Y hay un espectro de personas a quien también le llega la pregunta a ver si se identifican como cristianos. Y yo le podría tranquilizar el corazón a algunos, como dije hace un minuto, y sería diciéndole, ¿cuál es su iglesia? Le podría hacer la siguiente pregunta, le diría, ¿cómo se llama su pastor? Le podría preguntar también qué tanto ha incursionado en las escrituras, porque un cristiano que no incursiona en las escrituras, ¿de qué cristianismo estamos hablando? O sea, le podría decir qué tipo de música canta, acabamos de disfrutar con nuestro hermano Lopucci. Sí. Franquito, Daira y Barbie, a quienes les mando un besote grande y mi gratitud, por supuesto. Hermoso. ¿Qué tipo de música canta? ¿Dónde se congrega? ¿A qué pastor sigue? ¿Quién es su consejero espiritual? ¿Cuáles son sus rutinas espirituales? Le podría preguntar a muchos de los que hoy se llaman cristianos que al principio levantaron la mano, junto con el Papa Francisco seguramente. Ahora la pregunta es esta. ¿Nos podemos todos identificar como cristianos? Hoy le tengo que hablar sobre los 10 mandamientos. Le hago otra pregunta, le voy calentando allí ¿no? Le voy calentando el marote, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos mandamientos necesita usted, don López, hoy para vivir como cristiano en paz con Dios? ¿Cuántos mandamientos debe cumplir para vivir en paz con Dios? En paz con Dios. ¿Ahora quiere que le responda? No, ya no me contestó, así que estés en paz allí de encima que está medio enfermo, no lo voy a descomponer del todo. Tranquilo. Sí, por favor, pastor. Que piensen todos los que están allí en casa, ¿cuántos mandamientos cada uno de nosotros debe cumplir para poder estar en paz con Dios? ¿Gané su atención ya, López? Sí, ya me quedé. Hoy le voy a sacar el peso de encima porque le estoy casi por decir que para vivir como cristiano no tiene que cumplir ningún mandamiento. Llamé su atención, don López, espero que también a los demás pueda yo captar
esta atención que se necesita aquí para poder entender la palabra del Señor. Por un lado, vamos a ver quiénes se pueden identificar como cristianos, vamos a ver cuál es la identidad que como cristianos tenemos, y vamos a ver si de verdad nos podemos enfilar dentro de la columna de los cristianos que Cristo tiene como hermanos y que Dios tiene como hijos suyos. ¿Estamos bien ahí? Amén, Bien, amén. si nosotros tuviésemos la posibilidad, yo le puse acá como título, ¿cuántos mandamientos debo cumplir hoy yo? También le dejo la pregunta a ustedes. ¿Cuántos mandamientos yo hoy debo cumplir para vivir en paz con Dios? Hay todo ahí una disyuntiva que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Está diciendo, ¿no es cierto?, de que deberíamos aparentemente vivir cumpliendo todos los mandamientos establecidos en la ley de Moisés. Porque Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, muchachos, ¿eh? Yo vine a cumplirla, y como nosotros somos imitadores de Cristo, entonces nosotros también deberíamos cumplir todos los mandamientos que Cristo cumplió. No es que usted, don López, no se ponga contento que puede vivir sin mandamientos. Eso es lo que yo se lo voy a aclarar dentro de un ratito. Bien. Para poder llegar hasta el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, yo puse acá, si tuviese que pedirle a cada uno de los llamados cristianos que hiciese un recorrido desde la tierra de Gosén, donde estaba allí la gente viviendo por 430 años en Egipto. Estuve anoche, me acosté a las 6 de la mañana, le cuento, me levanté a las 8. Estaba escuchando ahí a un hebreo, decir que la Biblia está equivocada cuando en Éxodo, no sé si 19, por ahí dice, o 21, no sé, por ahí dice que los israelitas tuvieron 430 años en Egipto. Nos dice la Biblia claramente, hay 2 versículos allí que yo los busqué anoche y dice que el pueblo de Israel estuvo 430 años allí. Este señor hizo una cuenta y dijo que a él le daba la cuenta 285, quizás un poquito menos, y que obviamente la Biblia está equivocada, y él tiene la cuenta que son más o menos como 280, 290. Escúcheme una cosa. Hoy tengo que hablar sobre los mandamientos, y recién acabo de ir, estaba un poco enojado porque me pongo loquito con estas cosas. Estaba escuchando allí, leyendo ahí, preparando mi corazón y mi mente para compartir lo que tengo, y estaba escuchando yo a un católico que se llama Cristiano, diciendo, yo hice la pregunta, ¿por qué los católicos cambiaron los mandamientos? ¿O quién fue el osado que cambió los mandamientos de Dios? Ahora se lo voy a mostrar. Y dice, no, nosotros no es que hemos cambiado los mandamientos, sino fue Jesús el que cambió los mandamientos, porque los mandamientos estaban desordenados y nosotros los católicos tuvimos que ordenarlos. O sea, este Dios del cielo estaba desordenado en su escrito y tuvieron que venir estos muchachos a ordenarle las palabras al Dios del cielo. O sea, ¿me entiende mi vena que se me infla? ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo? Bien. Sí. Si yo le pidiera a algún cristiano de los nuestros, cualquiera, que me haga la travesía desde la tierra de Gosén hasta el monte Sinaí, muchos tendrían problemas en hacer la travesía. No les costaría ir a un mapa ahí para ver dónde pasaron, dónde estaba el monte Sinaí. Sería complicado, a no ser que se meta en los mapas solamente cuando iba a la iglesia, cuando iba, y cuando llevaba la Biblia, cuando llevaba, y cuando la hojeaba, y habrá estado aburrido allí porque la prédica del pastor o le daba en la costilla o simplemente no le interesaba, y se puso a hojear la Biblia y se encontró con los mapas del fondo, del último final de la Biblia, y por ahí lo habrá visto. De lo contrario, exacto, de lo contrario no va a tener ninguna noción de poder hacerme ese resumen. Entonces yo se lo simplifico. Le podría preguntar cuánto demoraron desde la tierra de Gosén hasta la base del monte Sinaí, donde estuvieron allí un tiempo largo. A lo mejor les costaría encontrar la información. Demoraron desde la tierra de Gosén, bajando hasta la base del monte Sinaí, 3 meses. Pregunta del millón.
¿Por qué razón Dios lo tuvo al pueblo de Israel 40 años dando vuelta en el desierto cuando lo podía, quizá, bueno, que me dice, no, es que tenía que llevarlo al monte Sinaí para darle la ley? Correcto, está bien, pongámosle que sea cierto. ¿No se la podía haber dado establecido en la tierra? Sí, se la podía haber dado en cualquier lado la ley, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué lo tuvo allí? Y encima después lo hizo peregrinar, ¿no es cierto? Sabemos las razones, pero ¿por qué este Dios del cielo, tan misericordioso y tan amoroso, en vez de hacerlo peregrinar 40 años en el desierto, no lo llevó, lo hizo subir después por el costado del brazo del Mar Rojo hasta arriba y entrarlo en la tierra prometida y ya, y hubiera solucionado a los pobres hebreos tanta queja y tanto problema que ellos manifestaron? ¿Por qué Dios los tuvo 40 años en el desierto? Es lo que yo pretendo hacerle ahora. Ahora le voy a contar un poquito sobre este tema. El pueblo de Israel al salir de Egipto era un pueblo, no era un pueblo. Claro, nosotros respetuosos de los hebreos, porque respetamos al pueblo de Dios, son nuestros van a ser nuestros hermanos, algunos. Algunos. Van a ser nuestros hermanos algunos, porque un hebreo que hoy se muera sin Cristo es como si fuera argentino, chileno, boliviano, australiano, inglés, de la Guayana francesa, de donde sea, es exactamente lo mismo. Si un judío no conoce a Cristo como Señor y Salvador, está totalmente perdido como cualquier otro ser humano de cualquier isla de este remoto mundo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, algunos de ellos van a ser nuestros hermanos. Entonces, el pueblo de Israel, al salir de Egipto, no era un pueblo, era un montón de esclavos, con mentalidad de esclavo, la única ley que habían aprendido con 430 años, o sea, era el látigo romano, el látigo egipcio, que encima el látigo egipcio estaba en manos de hebreos que latigaban a sus propios hermanos, los guardadores, los capataces, los jefes ahí de cuadrilla, ¿no? Los que vigilaban, los que hacen seguridad, que son re terribles los que hacen seguridad, ¿eh? Los que hacen seguridad eran los que le daban en el lomo a los hermanos que estaban allí, pisar barro y hacer adobe, ¿te acuerdas? Vamos bien hasta ahí, López. Vamos a ver. Identificación es casualidad. Bien, entonces estaban allí, no era un pueblo, era un montón de desordenados, era como una turba de esclavos que habían sido liberados y que caminaban para adelante con ningún tipo de respeto por su verdadera fe, porque 430 años allí, no se olvide que estos muchachos adoraban a dioses. Eran idólatras los hebreos que estaban en Egipto, esto lo sabemos porque está claramente establecido en la Biblia, ¿no es cierto? Sin disciplina de fe, sin disciplina espiritual, sin reconocimiento, hubo que convencerlo, Dios tuvo que hacer que la mano del faraón se endureciera para que ellos quisieran salir de la esclavitud, y aun cuando salieron, después se recuerda usted que iban por allí chillando y tenían la frase predilecta de los hebreos en el desierto. No había acaso tumbas allí en Egipto para venir a morir de acá bajo los amalecitas, o sea, no había ya suficientes tumbas para venir a morir de acá de sed, no había suficientes tumbas ya para venir a morir acá de hambre, siempre tenían la misma frase, no había suficientes tumbas, esto eran los hebreos, era este pelotón de gente que Dios sacó de allí y que definitivamente no tenían ningún tipo de forma de pueblo de Dios. Es como que si en Jesús, Rey de Gloria, cada uno hiciera lo que se le ocurriera, el Moisés que va adelante, si quiero le hago caso, y si no, no importa, porque somos libres y cada uno va para donde quiere. No sería una iglesia, seríamos un montón de amigos que se juntan y cada uno hace, como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un pueblo, una iglesia, una sociedad establecida, un grupo ordenado, tiene ciertas pautas para poder vivir. Estos hebreos que salieron de Egipto de la esclavitud de 430 años no tenían nada de esto. Y evidentemente en este proceso, si no tenían fe, si no tenían orden de fe, si no tenían vida espiritual, si no tenían nada, obviamente habían perdido
lo que se llama la suma de estos elementos que habían perdido la identidad. Usted se imagina cómo por ejemplo, solo pensando, cuando salieron estos, según algunos cálculos, 2 millones de personas de allí de la tierra de Gosén, ¿con qué ropa salieron vestidos? Algunos de ese mismo que quería decirme que él tiene la razón en la suma de los años de esclavitud, que yo le tengo que creer a él y no le tengo que creer a la Biblia. Ese me estaba diciendo que una de las cosas que guardaron sagradamente ellos fue su vestimenta. 430 años de esclavo. Esto es como que yo a usted lo agarre López y lo mande 5 años, 6 años, 10 años para el Tíbet. Cuando usted regrese, va a venir de túnica para acá. Sí, porque tanto hay. Si yo agarro a la Luna y la mando para el Caribe, 2 años de vacaciones. Cuando vuelva va a venir con toda camisa floreada y todos vestidos floreados, todos pantalones anchos y en chancleta. Obvio, porque los años viviendo en el lugar te vas a tener que ambientar. No va a cambiar el Tíbet para usar pantalones cortos como usted. Usted va a tener que amoldarse al Tíbet, o la Nuni no va a llegar allá a implantar esos pantalones que ella usa, sino que ella se va a tener que adaptar, ¿no es cierto?, allí al mar del Caribe. Bueno, a los hebreos les pasó exactamente lo mismo. Ellos salieron de allí, tuvieron 430 años y salieron con lo que tenían. No habían tiendas, no habían mall, no habían shopping, donde ellos, ay, deme a mí este modelito hebreo. Modelito hebreo, los pantalones, no había ese tipo de posibilidad. Eran esclavos. Sí. Entonces, un pueblo sin identidad. Mire, le voy a dar una muestra, y eso que Moisés marca una pequeña diferencia, pero tengo para certificarle. ¿Se recuerda cuando Moisés, sintiendo como hebreo, actuando, él suponía como hebreo, mató al egipcio porque estaba lastimando a un hebreo, tuvo que huir, llegó allá a un pozo, ¿se acuerda? Y se encontró con las niñas lindas allí de Jetro, el sacerdote de Madián, y se haciendo el galán como algunos que están en quietud, rey de gloria, que yo lo he visto haciéndose los galanes y los defensores. Llegó hasta allá, hasta el pozo, ¿no? Y habían unos pastores de ovejas que maltrataban a las mujeres porque eran mujeres. También allí en Madián había este tipo de actitud. Habría que poner allí una comisaría del niño y la familia, pero eso va a ser tema de otra predicación. Llegó allí, estaban allí los pastores, abusando de las mujeres para usar el agua del pozo ese, y llegó, adivine quién llegó, el super Moisés, allí con la espada, con la capa flotando, allí llegó y se paró en el medio y los defendió de estos, ¿no? Y correteó a eso, y pudieron las mujeres sacar agua para sus animales, y después las chicas llegaron a la casa, ay papi, no sabía, había un varón, ay, qué bello muchacho. Qué lindo, musculoso, así grandote, cabellera así, toda así, barba el tipo, todo así bien, pero ¿sabes qué lindo que era, papá? Ay, pero ¿cómo? Oye, parecía egipcio. Parecía egipcio, fue la descripción que le dieron las hijas de Jetro, tratando de identificar a este hebreo que había salido de allí. Esto es lo que le pasaba a los hebreos. Parecían más egipcios que hebreos, porque habían estado 400 años allí metidos en la esclavitud. No tenían identidad propia. Y una de las razones, se lo voy a dar ahora porque voy a insistir sobre el tema, la razón prioritaria de que los hebreos dieron 40 años en el desierto fue porque Dios necesitaba darles una identidad como pueblo. Ellos habían perdido su identidad. Ellos habían perdido su norte en cuanto a su fe. Ellos necesitaban tener una identidad como pueblo escogido de Dios. 430 años de esclavitud habían dejado sus huellas muy profundas en esa gente. El hecho de ser esclavo, acostumbrado a tener conductas de esclavo y responsabilidad religiosa cero,
y social cero, era un montón de esclavos desordenados con mentalidad de esclavos que no sabían hacer buen uso de la libertad y de la bendición que le acababan de dar. La esclavitud había robado su identidad. No parecían hebreos, parecían un montón de esclavos revoltosos, sí, huyendo lo más lejos posible de su amo. Bien, pregunto, no perdamos de vista que Dios nada más que tiene una turba de esclavos allí, como le decía, desordenados, caminando lo más lejos posible de su amo, que tiene el mismo aspecto de los egipcios más que de hebreos. Ahora, ellos no tenían identidad. Ellos llegaron al monte Sinaí, 3 meses tuvieron que pasar para que esto sucediera. Ahora, yo quiero que aprendamos 4 lecciones muy simples, pero muy importantes con respecto a los 10 mandamientos. Todos cristianos, si yo lo tuviera aquí, les preguntaría, dígame, por ejemplo, señor Mamonde, ¿cuál es el 7º mandamiento? Y yo sé que Mamonde ahí se plegaría, es decir, cuando usted le dice cortito a él, usted no le tiene que hacerle así usted, cortito es así. Usted no le diga, dale Mamonde, porque Mamonde le da, ¿me entiende? Cortito Mamonde, ¿cuál sería el 7º mandamiento? Por ejemplo, o le podría decir, Rocío, rezame los 5 primeros mandamientos. O le podría decir, Yanina, mostrame vos cuál es el último de los mandamientos. Y después a usted le voy a hacer la pregunta del millón, se la voy a hacer a usted al final, porque usted no está bien. Ahora, observemos 4 lecciones importantes con respecto a los mandamientos. Primera observación. Vamos a observar la legalidad de los mandamientos. ¿Está bien? Dios comenzó a dar identidad a este pueblo en el medio del desierto, no se olvide. Vaya y acompáñenme, por favor, allí en Éxodo capítulo 20. Vamos a, como verdaderos cristianos, vamos a identificar el decálogo de nuestro Dios, como la Biblia lo enseña. Porque a más de algunos de Jesús Rey de Gloria, ahora que no nos escucha nadie, a más de algunos Jesús, se le mezclarían también los garbanzos con los porotos aquí, en la identificación de cuál es cuál, dónde empieza y dónde termina cada uno de los mandamientos. ¿Está bien? Vamos, ¿me acompaña o no me acompaña? Sí, por favor. Vamos. Éxodo 20 dice así, leemos como corresponde en el nombre del Señor, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, primer mandamiento, Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, número 1. ¿Qué está diciendo? Dios te está identificando, yo soy Jehová tu Dios. Segundo, le está diciendo qué es lo que hizo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud que tenía, y como yo soy el que te sacó de la tierra de esclavitud, no vas a tener ninguna posibilidad de tener ningún otro Dios, solo a mí. No tienes posibilidades, no necesitas a otro Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús, Rey de Gloria, aprende lo que es el primer mandamiento. Amén. Quiero creer que los hermanos dijeron... Amén. Ahí está, gracias. Segundo mandamiento, versículo 4, dice así, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. 2 cosas importantes. Este es el segundo mandamiento. Segunda cosa, ¿cuán celoso será Dios de esto? Y Él reconoce su condición de celoso. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. La mayoría de los celosos no quieren reconocer que son celosos. Ay, ¿cómo sos celosa con tu marido? No, no soy celosa, es que lo amo tanto. Mentira del diablo, es celosa. Anda viendo fantasmas en los espejos, ¿me entiendes? Jehová no tiene problema en decir, yo soy celoso, muchacho, no te hagas el piola, te estoy vigilando. Te estoy vigilando. Bien. Número 3, tercer mandamiento. Éxodo 27.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Punto. Este es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y este mandamiento es más pisoteado en la iglesia evangélica de lo que cualquier persona puede imaginarse. Continúo. Cuarto mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Muy bien, don Franco, don López tienen que trabajar hasta el sábado, don Berna hasta el sábado. Todos, muy bien, 6 días trabajarás, dijo el Señor. Lunes a sábado. Correcto. Yo ya no trabajo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que esté dentro de tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Clarito allí. No voy a predicar sobre los mandamientos mismos, pero me interesa que usted los tenga. Quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre. No dice honralo si tu mamá es la viejita buena que te hace comida a pesar de todo. No dice honra a tu madre porque es la que te cocina cuando tu señora se enoja y no te quiere cocinar. No es la que te dice honra a tu madre, es la que te hace la comida que a vos te gusta porque tu señora todavía no aprende a cocinar. No se refiere a eso. Tampoco dice que honres a tu padre por ser el que te salva las papas cuando te falta plata. Tampoco dice que honres a tu padre porque es el muchacho que te esconde todos tus pecaditos. Tampoco te dice que honres a tu padre porque es el... No es el compañero de fechoría. Dice que honres a tu padre y a tu madre. Ahora no dice allí que tiene que ser la mejor mamá o el mejor papá. Ese no es su problema. Usted tiene que honrarlo. Sea el mayor narcotraficante del mundo, o sea el secretario del Papa Francisco, no importa lo que haga el tipo, usted tiene que honrarlo. Y a la mamá tiene que honrarla aun cuando sea muy parecida a la Madre Teresa de Calcuta, o sea más renegada del mundo, usted la tiene que honrar igual. ¿Está claro? Continúo. Sexto, cortito y al pie. No matarás. Y esto es más profundo de lo que... No tengo tiempo para esto, pero esto... Séptimo, versículo 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Cortita la historia. Cortita la historia. No sé si me estás entendiendo. Cortita la historia. No a eso. Octavo, 20:15 de Éxodo, no robarás. Noveno, 20:16 de Éxodo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No a la mentira, no, usted no le puede andar con el chisme y la calumnia contra nadie. No puede hacer eso. Número 10, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No, hoy tenemos que agregarle un pedacito aquí con el permiso de Dios. No codiciarás a tu prójimo tampoco. Estamos medio envueltos en una disyuntiva. Ni a la mujer de tu prójimo, ni al prójimo, ni al del prójimo tampoco. Usted sí me entiende. Bien, importante. Dejemos en claro que Dios le está dando a su pueblo identidad, y para darle identidad, imagínense cómo empieza. Para darle identidad a su pueblo, lo primero que hace es darle los 10 mandamientos. Esto va a ser importante, tenga en consideración. Dios le está dando a su pueblo identidad, y para darle identidad, le da los 10 mandamientos.
No le dio ni una iglesia, no le dio ni un ministerio musical, no le dio su palabra, punto. ¿Dónde se la dio? En el medio del monte, donde no había iglesia. Estaban todos al pie del monte, estaban al pie de ese gran púlpito llamado Sinaí, ¿me entiende? Esa fue la predicación de las predicaciones. Usted imagínese esto, el púlpito, todo el desierto del Sinaí, el salón, todo el desierto del Sinaí, el púlpito, el monte Sinaí, el predicador, Jehová de los ejércitos, la prédica, los 10 mandamientos, la prédica de las prédicas. Espectacular. Esa es la prédica de las prédicas. Maravilloso. Imagínense a ese todo ahí sentadito ahí en los pastos allí. Imagínense. Y este Dios predicando allí con esa pequeña voz que él tiene, ¿no? Maravilloso. Una información importante para aquellos que han salido de la Iglesia Católica, que son muchos. Pero como no leían la Biblia cuando estaban en la Iglesia Católica, y cuando ya dejaron de ser católicos para supuestamente convertirse en cristianos, tampoco siguieron leyendo la Biblia. No leían antes, tampoco leen ahora. Nunca se informaron de que la Iglesia Católica cambió los mandamientos. La Iglesia Católica cambió los mandamientos. Sí. Si no me falla mi memoria, porque no tengo mala memoria, pero no lo anoté aquí. San Agustín cambió los mandamientos porque es una iglesia, como yo anoté aquí, que está absolutamente basada en la idolatría. Una información importante es que todos los que vienen de la religión católica han sido engañados porque ellos han adulterado los escritos sagrados. Al ser ellos pregoneros de una religión básicamente practicante de la idolatría, no podían enseñar a la gente o a los niños en la escuela dominical y en el catecismo y todo eso, no podían enseñarle el primer mandamiento, así que simplemente adivine qué hizo don Agustín. Borró el primero. Obviamente don Agustín le borró el primer mandamiento para poder seguir predicando. ¿No es cierto? Para poder seguir predicando, se olvidó de un pequeño detalle. Que la misma Biblia que tiene los 10 mandamientos de Dios tenía Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice así. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. O sea, aquí estaba incluido don Agustín. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santidad y de las cosas que están escritas en este libro. Pequeño detalle. A estos videos que nosotros ponemos, cualquiera los puede editar y cualquiera le puede sacar la mitad de lo que decimos. Le puede sacar la risa, le puede sacar la broma, le puede sacar lo que quiera. Pero una cosa es que editen un video de Jesús Rey de Gloria y otra es que a un muchacho de poca visión se le ocurra editar a Dios. Editó a Dios en los mandamientos. Le borró el primero porque no le acomodaba y se le generó un problema. Le borré el primero, don Papa, le borré el primero porque nos causa problemas. ¿Cómo le vamos a decir a los niños, no adores imágenes, y después vamos a salir para allá nosotros y vamos a estar adorando la imagen? Así que para que no se haya esta preocupación, tache el primero. Pero nos provocó problemas, dijo don Papa. Sí, ¿cuál es el problema? Y que dice que se llaman los 10 mandamientos y ahora nosotros tenemos 9. No podemos predicar los 9 mandamientos. ¿Cómo vamos a decir? Estos son los 9 mandamientos, pero los 10 mandamientos, pero en realidad son 9. Claro, y ahora... ¿Qué hacemos? Y él dijo, don Agustín dijo, papá. Claro, ahí con papá, porque estaba hablando con el Papa, ¿me entiendes? Papá. Para que se empieza... Dije, le hace así, papá, riñones, vamos a hacer lo siguiente, como el último es muy largo, hacemos una cosa. El último, que es muy largo, que nombra muchas cosas, lo dividimos en 2, y de uno sacamos 2, y completamos el número y cuadra de aquí y cuadra de acá.
Dice, para poder cuadrar el número, el último mandamiento fue dividido en dos. El noveno, por ejemplo, le pusieron no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos, y solucionado el problema. Con ese criterio tendrían que haberle hecho, el 11 tendría no las cosas de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, y había que agregarle más, pero para que cuadrara el número, lo dividieron así. El noveno lo dijeron, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos, y allí solucionaron el problema. Se atrevieron a editar a Dios, con todo lo grave que eso es. Con respecto a los 10 mandamientos originales, significa que aprendemos una nueva lección. 4 cosas importantes, como te dije antes. Vamos a ver esto. Notemos cómo comienza a darnos identidad. A nosotros. Porque usted, ¿cuáles más le acomoda? ¿Los 9 del papá o le acomoda los 10 de don Moisés? No. Moisés. Vamos, Moisés. Bien, Moisés. Espero que todos los que están conectados también opten por la misma alternativa que le estamos dando. Esto es así de democrático. Le doy, quiere 9 menos peso, le doy los 9. Quiere 10 más peso, le doy los 10. No hay problema. Bien. Pero vamos a identificarnos nosotros. Notemos cómo comienza a darnos identidad. Cualquiera que vaya a nuestra iglesia se va a dar cuenta que no tenemos ninguna imagen. Los evangélicos, o llamados evangélicos, cristianos evangélicos, somos identificados, tenemos identidad de que en nuestros templos no hay imágenes. ¿Se da cuenta como la palabra de Dios nos empieza a dar una identidad? Al no tener imágenes en nuestros templos, porque la palabra de Dios en el primer mandamiento lo prohíbe, ya tenemos una identidad propia de los evangélicos. No, los evangélicos no tienen vírgenes. No, en los evangélicos también hay vírgenes, pero esto es de otra predicación. Continúo. No parecemos egipcios. No parecemos egipcios como parecían... Está descompuesto López. No parecemos egipcios como parecían los hebreos cuando salieron de Egipto. Nosotros no parecemos como cualquiera salido de esas religiones, de esas religiones seculares de donde Dios nos estuvo rescatando. No, salimos y nos convertimos en lo que somos, identificados claramente con una identidad bíblica, producto de la palabra de Dios. Tercero, tenemos unos rangos diferentes como pueblo, y la diferencia está en los mandamientos que Dios nos ha dado. Nosotros somos distintos. Quiero creer que somos distintos. No como uno que yo conocí, que se lo voy a recordar más adelante, que dije, estaba en el trabajo allí, ¿no? Ya viste de eso, el día sábado cuando ya todo se relaja un poco y vos estás ahí en la puerta, no sé si vos viviste esta situación, pero allí en la puerta está el sol que plena, ya descansaste, te relajaste la semana porque ya vas a tu casa, la tarde la tenés libre del sábado, el domingo no laburás, y estás allí y dices, ¿qué vas a hacer? No, yo no sabía, yo soy cristiano, le dije un portero a otro que estaba allí, que me parece que era camionero, pero le dice, yo soy cristiano. Los sábados de la tarde. Y el camionero hace así, no te puedo creer, no me lo hubiera imaginado nunca. Te digo más, creí que era satánico, creí que estabas en una de esas cosas raras. No lo puedo creer que vos me digas que vos sos cristiano. Mira vos, ¿y hace cuánto? No, yo nací en la iglesia cristiana. No lo sospeché nunca desde el principio. Era re malo. ¿Y a qué iglesia vas? Una iglesia ahí de que hay un pastor allí que... medio loco por la palabra. Mira vos. ¿Y qué música tocan? Yo soy de la banda. Sí, yo soy de la banda. Nosotros le metemos a la cumbia, al rock, al rap. Nosotros le damos para lo que venga y para lo que necesiten. Mira, no lo hubiera imaginado nunca. No lo hubiera imaginado nunca. Bueno, esta nos da a nosotros la imagen de que nosotros tenemos que ser diferentes en todas las cosas. Continúo mejor, don López, cualquiera similitud con la realidad ya le dije que es pura casualidad. Segunda observación.
Dijimos que la primera era la legalidad de la palabra, vimos como otras iglesias, otras creencias, adulteraron los mandamientos de Dios y nosotros nos mantenemos en lo escrito de Éxodo 20. Segunda observación, vamos a ver su reconocimiento. Esta lista de mandamientos corresponde a los llamados mandamientos morales. No son los mandamientos de Cristian o de la Noelí que son morales, no, morales de moralidad. ¿Me entiendes? Vamos a aclarar para que no hagamos mezcla. Esta lista corresponde a los mandamientos morales. Muchos países en el mundo reconocen estos mandamientos, aunque no son temerosos de Dios. Son como la ética moral humana, es como que algo que está impreso en las personas. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que no hay que robar, aun cuando a alguno a veces se le olvida, pero todo el mundo sabe que no hay que robar. Y además de que todo el mundo sabe que no hay que robar, también a nadie le gusta cuando le roban. Oye, este muchacho nunca se enteró que no hay que robar. Me robó el celular. O me robó la plata, o le robó al jubilado su sueldo. Nunca se enteró que no hay que robar. Mira, nadie te tiene que decir, vos naciste con ese, sabiendo que cuando era chiquito decía, no, tome esa bolita, que esa bolita no es tuya. Esa bolita es del niño de al lado. Devuélvale la bolita al niño. No, y uno crece con esa idea de que la ética moral es parte de la humanidad, es parte del corazón del hombre. Son normas morales que están escritas en el corazón de cada persona. No hace falta pregonar de que no hay que robar, que no hay que mentir. Se están siempre, la palabra nos está recordando esto. No hay que engañar, no hay que cometer adulterio. Yo un día me reí porque un amigo mío me hizo una broma. Las cosas despacito están volviendo a la normalidad. Dijo un amigo mío. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque vi que el vecino le hizo las compras a la vecina de enfrente. Estamos volviendo a la normalidad. Luego el tema de la cuarentena. Bueno, pero eso va a ser de otras prédicas. Continúo. También están las leyes, ya tenemos las leyes allí morales, las leyes, hay leyes ceremoniales. Están las leyes ceremoniales que tenían que ver con este tema de lo religioso. Por ejemplo, sacrificar animales, pagar con semilla o con alimentos por algún pecadito que vos te deslizaste, ¿no? O por ahí tenéis, este pecadito cuesta 2 tortas, o la presentación de algún niño, 2 tortas le hacía un palomino, o este pecado más grande tenés que traer un cordero, porque ese es un pecado que merece 2 corderos. ¿Me entiendes? Había esas leyes ceremoniales, estaban ese tipo de cosas. Ahora, todas las normas ceremoniales de la fiesta, estaba la fiesta de toda esta interminable cantidad de fiestas de Dios. Dios es fiestero. A Dios le gustan las fiestas. Los hebreos mantienen dentro de su cultura religiosa, mantienen 7, creo que son 7 las fiestas que Dios tiene establecido y son rigurosos con las fiestas. Ay, escúcheme, cuando uno era hebreo y se casaba, un mes de fiesta. Escuche, hoy por hoy hay matrimonios que ni duran un mes. A estos hebreos le dura la fiesta un mes. Ay, yo conozco algunos matrimonios que duraron menos que eso. O sea, antes que se termine la fiesta, ya estaban divorciados. Pero eso va a ser tema de otra prédica. Todas las normas ceremoniales entonces de la fiesta de los hebreos, las normas, por ejemplo, de las ropas sacerdotales, no es que el sacerdote, hoy el tipo venía y predicaba con una chombita, ¿no?, a raya. Y el otro día, si quiere, se ponía una camisa. Y yo he visto a algunos predicando por allí que ni se afeitan, hermano. Total, estamos en casa, dicen. Total, la cámara pongo un poco menos de luz, me veo más oscurito y zafo. No, hay que lavarse un poco, porque por ahí si todavía se transmiten los aromas a través ¿Ya nos vamos? Usted es muy tirana con el reloj, doña Elizabeth. Una hora. Sigo. Los rituales a cumplir entonces en el tabernáculo también eran importantes. Con respecto a las normas ceremoniales, era muy estricta la Biblia, las características de las personas que tendrían que no podrían, por ejemplo, ser parte del culto. Busquen su Biblia, por favor, allí, Levítico capítulo 21. ¿Sabe cuántos de nosotros quedaríamos afuera
si viviéramos en el tiempo de la ley? Porque escuchen, te dejaban fuera hasta por feo. Hasta por feo te dejaban fuera. Veamos Levítico 21, 17, por favor. Solo para que te des cuenta lo importante que eran para los hebreos las leyes ceremoniales. Mira, 17. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, o sea, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan a su Dios. Ni para el pan, no sé si me entiende. Sigo, 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quemadura de pie, o rotura de mano, 20, o jorobado, o enano, o que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no te acercará a ofrecer el pan a su Dios. Escúcheme, con este modelito estamos casi todos fuera. Así nomás le digo. No voy a hacer mención a ninguna de estas características porque no hace falta. Bien, continúo. Estaría bueno, pero no. Estaría bueno, pero no. Estaría bueno, pero no se puede. Todo esto también daba, todas estas características le seguían dando al pueblo identidad de pueblo de Israel. Todas las leyes ceremoniales tenían un solo propósito y eran mostrarnos a Cristo, absolutamente todas ellas. Tercera observación. La vida civil. No eran ni las leyes ceremoniales ni eran las leyes morales, estas eran las leyes civiles. Por ejemplo, si usted hacía un pozo en el terreno de su vecino, ¿cómo solucionaba el problema? Si usted, por ejemplo, tomaba como esclavo a una persona porque esa tenía una deuda, ¿no es cierto? Yo tengo una deuda con vos, no te la puedo pagar, entonces vos venías a cobrarme y si no tengo plata. Bueno, que tu esposa vaya a mi casa a limpiar por 7 años. Entonces la ley te decía, no, esta muchacha es hebrea, no te puede limpiar por 7 años, te puede limpiar por 6 años. Bueno, negociamos 6 años. 6 años iba a limpiar para pagar la deuda. Todas estas leyes civiles que tenían que ver con lo cotidiano. ¿Quién podría casarse con quién? No es que, papá, encontré al hombre de mi vida, dijo Juan. Le dice, vení Pedro, pasá. No, no era así. No era así como es hoy en algunos lugares. ¿Quién se casaba con quién? ¿Qué hacía si usted prestaba guita y no le pagaban? Había normas para ver si cobraba o no. O si usted salía de garante. Había normas que establecer según tu garantía. Toda esta era un paquete de los llamados leyes civiles. ¿Cómo resolver el tema de la herencia? ¿No es cierto? Todo un tema. Bien. Aquellos que predican todavía, tenemos que acercarnos mucho a la ley y hay que cumplir la ley. Yo lo voy a poner en aprieto en estos 3 minutos que me quedan. Hoy tendríamos un problema porque que se aplica la ley. Mire lo que dice la ley. 23:13 de Deuteronomio. Escuche. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieses allí fuera acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Dentro de los utensilios que cada hebreo tenía que tener una estaca, sacar la punta y todo para poder cavar allí en la arena. Porque los otros pueblos, cuando pasaban, usted sabía por dónde pasaban, porque dejaban el reguero de señales, ¿me va entendiendo? Entonces Dios dijo, no, los hebreos no pueden hacer esto. Cada uno tendrá una estaquita y cuando tenga en la noche que salir de apuro, va a llevar la estaquita, hace el agujerito como los gatos, y tapa. Pero como había algunos que decían, no, pero está oscuro, uno más, uno menos en este desierto, no pasa nada. El versículo 14, mire lo que dice. No hagas eso, tapa la cochinada, porque el Espíritu Santo anda dando vuelta cuidándote, el Espíritu Santo anda dando vuelta por el campamento. No hay hacer cosas que él sienta
olores o se encuentre con algo. Usted se está riendo. Lea 23:14 de Deuteronomio. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea ni toque la inmundicia y se vuelva en pos de ti. No es mentira mía, es palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Así que, a ver si todavía el Espíritu Santo por acá mejor dejo todo esto tapado, como me está mandando la ley. Como le decía, los otros pueblos era fácil saber por dónde habían pasado, pero a los hebreos no se les permitía esto. Así que cada uno tenía su estaquita. Y aquellos que se quieren apegar a la ley, tienen que traer su Biblia, tienen que traer su ofrenda, tienen que... Usted que es más evangélico que sobre diezmo, ¿no? Tiene que traer también la estaquita. No se vaya a olvidar de la estaca porque era parte de la indumentaria que todo hebreo tenía que portar encima cuando estaban en el desierto. Ahora, usted le puede decir a su hermano, sí, ¿me prestás tu Biblia un cachito? Sí, toma hermano, o préstame tu teléfono que quiero ver. Sí, pero no le podía decir a alguien, ¿me prestás tu estaca? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Cómo que no daba como para pedir la estaca prestada? Bueno. Mejor continúo. Pregunta. Ay, sí. ¿Hasta cuándo Israel guardó estas leyes civiles? Estas leyes civiles ellos las guardaron solamente hasta que eran cautivos de algún imperio más poderoso que ellos. Ellos tuvieron a los medos persas, ellos tuvieron a los romanos, ellos tuvieron a los egipcios, ellos tuvieron a los babilonios. Siempre había un imperio poderoso que los gobernaba y evidentemente cuando el imperio estaba gobernando, las leyes de ellos, civiles, ceremoniales incluso, dejaban de existir. Porque vos te tenés que acomodar a aquel que te está, ¿no es cierto?, gobernando. Ya no entran a valer tus propias leyes, sino que se perdían en ese sentido las leyes civiles. Y eso fue el ejemplo de lo que pasó con la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan? En ese tiempo, los romanos tenían cautivo a los hebreos. Entonces, por esta razón ellos no podían matar a nadie, es que por eso llevan a Jesús delante de Pilato y delante del César y toda esta vuelta que dieron, porque ellos, sus leyes estaban absolutamente impedidas porque había uno que los gobernaba. Esto se ve claramente allí en el Imperio Romano cuando Cristo es con mentiras enjuiciado. Imagínense que la razón por la cual lo condenaron a muerte fue porque él dijo que en 3 días destruiría el templo y lo volvería a reedificar. O sea, bueno, ya yo no he encontrado nada mal en este. ¿No se acuerda de la charla que tuvo con don Pilato? Bueno, ahí tiene usted un ejemplo claro de cómo las leyes civiles se perdían. ¿Hasta cuándo Israel debió cumplir con las leyes ceremoniales? Esto de matar los animales, las ofrendas y los pájaros y la harina y la cebada y todo esto, solamente hasta la muerte de Cristo. Sí. La muerte de Cristo impide, es la consumación, es el sacrificio perfecto y completo cuando elimina todas las leyes ceremoniales de sacrificio. Con la muerte de Cristo se termina la responsabilidad ceremonial que tenían los hebreos. O sea, te estoy quitando de tus manos todas las leyes ceremoniales, ya no tienes que cumplirlas. Te estoy quitando de tus manos todas las leyes civiles que había en aquel tiempo, ya no tienes que cumplirlas. O sea, cada vez te tengo menos leyes para que tú cumplas, menos mandamientos, ¿está bien? Sigo. Pero, ¿qué pasa con las leyes morales? Las ceremoniales, las civiles, las religiosas, esas no cuentan más. Pero ¿qué pasa con las leyes morales? Las leyes morales siguen vigentes. No te olvides, una de las primeras preguntas que les hice es ¿cuántos mandamientos usted tiene que cumplir para vivir en este día agradando a Dios? ¿Se recuerda? Bueno, sígame. Jesús es la palabra hecho hombre, ¿no? El verbo hecho carne, ¿no es cierto? Y él habló del tema. ¿Qué dijo al respecto? Esa de las leyes morales, ¿hasta cuándo se deberían cumplir? Vamos a ver.
Busque conmigo Mateo capítulo 22, versículo 35 en adelante, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 35. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre de Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, uno de los que siempre andaba buscando y poniéndole trampita al Señor, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, mire la trampa, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mire qué tramposo, porque si él le nombraba a uno, y él decía, sí, pero estos otros no son importantes. Si él le nombraba, no matarás, y amar al prójimo no es importante. Y si uno le decía, no hurtarás, y mentir está bien. O sea, le pedían uno para poder tirarle los otros 9 y buscarle en él la posibilidad de caer. Pero, mire, versículo 37, lo que Jesús hace. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué le está contestando a este intérprete de la ley? ¿Cuántos mandamientos tienes que cumplir? Jesús está diciendo acá que todo esto se resume a 2. 2 mandamientos que son los que necesito yo para poder vivir y agradar a mi Dios. Pero dentro de la sabiduría de este maravilloso Dios, Jesús dice, dejo 2 mandamientos vigentes. Versículo 40. Solo 2 mandamientos. Tenga en cuenta esto. Tenga en cuenta esto. ¿Cómo siguió la charla de Jesús con este intérprete de la ley? Ah, Señor, pero ¿y esto de que vos tenés que darle los diezmos al Señor? Si usted ama a Dios, usted le podrá dar los diezmos al Señor. Ah, ¿y esto de que hay que respetar el día sábado? Si usted ama al Señor, usted podrá respetar el día sábado. Y todos los días para su Dios. Y esto de que hay que amar al prójimo, como dices vos, como a uno mismo, si usted ama a Dios, usted podrá amar a su prójimo. Todas las respuestas que podían argumentar para el cumplimiento de todas las leyes morales que nosotros podemos identificar, se resumían en eso. Si yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, no tengo ninguna posibilidad en no tener imágenes, en no respetar a mi mamá y a mi papá, bendecir a todo el mundo, cumplir con todo lo que Dios quiere. Si yo amo al Señor con todo mi corazón, definitivamente no me cuesta ser un verdadero cristiano. Y si yo amo de verdad a mi prójimo, tampoco me va a costar ayudarle al caído, no levantar falsos testimonios, no robarle la mujer ni las cosas, ni desear las cosas de los otros a nadie. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento es similar al primero. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, no tengo necesidad de lastimar, ni ofender, ni juzgar, ni criticar a aquella persona que es mi prójimo. El secreto de la sabiduría de Dios está en que si yo tengo como responsabilidad 2 mandamientos solos para cumplir y los cumplo, es la base y la llave maestra para cumplir con todo lo que Dios demanda de mí en cuanto a las leyes morales. Las leyes ceremoniales no, porque Cristo ya murió. Las leyes civiles tampoco, porque ya hoy vivimos en otra sociedad. 4, lo que Dios te da, ¿qué es lo primero? Mire qué interesante, con esto voy terminando. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, mire qué interesante esto. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, el caminar de Dios le dio identidad dándole la palabra de Dios. Lo primero que le dio fue la ley, lo primero que le dio fue la palabra, lo primero que le dio fueron los estatutos, la ley por la cual debes vivir. En el capítulo 25 de Éxodo, recién viene allí toda esta de la ceremonia, del tabernáculo y que vas a hacer esto así. O sea, hablando en términos burdos, seculares, primero le dio la ley para darle identidad, después le dio la religión, después le dio el templo, después le dio la música, después le dio la cultura, después, 5 capítulos después, Dios le da la religión. Pero la identidad de un cristiano tiene que ver con el cumplimiento de los mandamientos.
¿Qué es lo que Dios te dio primero? ¿Una religión? Porque yo te podría preguntar, ¿cuál es tu religión? Y vuelvo al principio. Hasta el Papa Francisco diciendo que Jesús fracasó, se llama cristiano. Cualquier persona que nos esté escuchando dice, no, yo soy cristiano, pero la pregunta es, ¿qué es lo que te dio primero como identidad? Dios te dio la palabra de Dios para que te identificaras. ¿Quién es entonces un verdadero cristiano? El que cumple los mandamientos de Dios, el que se identifica en la palabra, no el que se identifica en una iglesia. Porque yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que Dios te da? ¿Te dio una religión? ¿Te dio una iglesia donde ir? ¿Te dio un pastor a seguir? ¿Cuál es el templo que construyó Jesús, por ejemplo? Jesús no construyó ningún templo, pero es el creador de la fe. ¿Dónde quedaba, por ejemplo, ya que recordando un poco que estuvimos hablando del huerto, ¿dónde quedaba la iglesia en el jardín del Edén? ¿Te das cuenta que no hace falta tener esta segunda visión cuando debes tener primero la primera? Debes tener identidad en Dios, y la identidad te la provoca la palabra, el cumplimiento de los mandamientos. Usted puede decir que usted es el secretario del Papa Francisco, si quiere. Usted puede decir que es Mire, yo soy de aquellos que creo, y que me perdone todo el resto, no es mi intención ofender a nadie, esta es mi creencia, y tengo la libertad de creer, de acuerdo a lo que yo entiendo de la Escritura. El último apóstol que yo conozco se llama apóstol Pablo. Yo no creo en esto del apostolado. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Si a otro le acomoda creer que él es el apóstol de los apóstoles, eso está bien, es su problema. Pero la palabra de Dios, yo entiendo que el último apóstol que fue mencionado en las Escrituras es el apóstol Pablo. Si ya es un problema ser pastor, si ya es un problema exigente ser evangelista, si ya es un problema grave ser profeta, si ya es un problema grave ser maestro. ¿Por qué digo grave? Porque si quieres ser pastor, quieres ser evangelista, quieres ser maestro, quieres ser profeta, tienes que conocer toda la ley de punta a punta. Porque si desconoces la ley te vas a convertir en un falso profeta, en un falso evangelista, en un falso maestro y en un falso pastor. Si vos crees que tu meta en la vida es hacer un templo, y vos crees que estás salvado y que sos un verdadero cristiano porque hiciste una iglesia, estás absolutamente equivocado. Jesús no hizo ningún templo. Si vos crees que porque pudiste poner 2 mangos para poder ayudar a construir un salón, y eso crees que te da la condición de cristiano, mentira del diablo, amigo. Y yo te estoy preguntando si cumples o no cumples los mandamientos. Porque la identidad que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto fue su palabra. El cumplimiento de los 10 mandamientos es lo que a mí me hace cristiano. No si tengo o no tengo iglesia, si construyo o no construyo iglesia, si canto bien o canto mal, si canto himno o canto cumbia para el Señor, si toco una guitarra, si toco un teclado, tenemos un ministerio musical con batería y todos los tarros que podamos comprar. Eso no hace a la iglesia lo hace el cumplimiento de los mandamientos. La identidad del pueblo de Dios está basada en la palabra de Dios, no en lo que yo tengo detrás como elemento secundario. ¿Cómo te ven los que te conocen de afuera? Y yo te daba ese ejemplo de la persona esa que nunca se enteró que vos fuiste cristiano. ¿Por qué no se enteró aquel hipotético ejemplo? Porque a lo mejor cuando no dijiste que eras cristiano, tenías una boca igual que el resto de los otros. Y te prendías en el trabajo en el mismo juego de manos y de groserías que los otros. Nada más que nunca te habías atrevido a decir yo soy cristiano. O la gente te identifica como diferente. ¿Qué ven los que te conocen? Nada de esto te da identidad. La iglesia no te da identidad. Seguir a un determinado pastor no te da identidad. Cantar canciones cristianas no te da identidad. Escuchar música cristiana en tu auto, escuchar música cristiana en tu casa no te da identidad, porque si después salís de tu casa y vas a engañar a tu mujer, entonces ¿dónde está el cumplimiento de los mandamientos? ¿De qué te sirve saber las canciones o poder leer un poco la Biblia si después cuando tenés que salir a trabajar no querés moverte de la silla para ayudar a tu esposa, o para bendecir a tus hijos, o para bendecir a tu familia? Si después no te querés siquiera estirar la mano para poder socorrer a aquel que tiene hambre porque simplemente vos ya estás hecho. ¿O crees que cuidando tu rancho, cuidando tu casa, que nadie entre dentro de tus dimensiones del terreno que tanto disfrutás, crees que eso te hace cristiano? Yo te voy a repetir lo que te dije el jueves, hermano mío. Dame
la lista de tus prioridades y yo te digo cómo se llama tu Dios. Si tu Dios es cuidar tu casita, esto que tanto te costó hacer, esto que tanta inversión te llevó, si a vos te disfrutás de tener la camioneta del año y que no cambié la camioneta de vuelta, si a vos te da como prioridad, si vos te quedas en tu casa, si vos no predicas por cuidar tu casa porque te costó tanto tener la casa, hermano, te quiero decir que la identidad del cristiano está en el cumplimiento de la palabra de Dios. No está en la cantidad de dinero, propiedades o cosas que vos puedas disfrutar o mostrarle al mundo. ¿Qué es lo que te da identidad al cumplimiento de la palabra de Dios? Y con esto termino, solo con un versículo. Muchas personas digo, ¡ay, cómo me gusta! ¡Ay, cómo me gusta el corazón de David! ¡Ay, un hombre conforme al corazón! ¿Quién pudiera ser un hombre conforme al corazón de Dios? Cantaba tan lindo, tocaba tan lindo la guitarra, tocaba tan lindo el arpa, era tan valiente. Pero ¿qué era lo que en realidad le hacía tener a él un corazón conforme al de Dios? Y te voy a dar 2 versículos, ni siquiera los voy a comentar, 2 versículos para que veas lo que Dios veía o recibía del rey David. Busca conmigo, por favor, el Salmo 119, versículo 97. Con esto termino, hermanos míos. Salmo 119, versículo 97. Te voy a mostrar lo que en realidad había en el corazón de aquel hombre que tanto es admirado porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 102. No me aparte de tu juicio, porque tú me enseñaste. 103. Cuán dulces son mis palabras. Perdón, cuán dulce para mi paladar son tus palabras, más que la miel de mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay gran galardón. Esto era el corazón del rey David. Este era el corazón de un levita, este era el corazón de un cantante, este es el corazón de un predicador, este es un corazón de que escribe canciones, este es el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. No solo cantaba, no solo era valiente, amaba la palabra. Él se identificaba con la palabra de Dios. ¿Cómo te identifica el pueblo a ti? El pueblo de Dios recibió identidad en el desierto, y lo primero que Dios le dio fue su palabra. Antes de darle iglesia, antes de darle pastor, antes de darle nada, le dio su palabra. ¿Cómo te identifica el mundo a ti? ¿Cómo te identificas vos en este evangelio? ¿Tienes pastor? ¿Tienes iglesia? Eso a lo mejor es circunstancial porque lo puedes tener en cualquier minuto, pero la identidad de cristiano te la da el que ama los mandamientos, el cumplir con la palabra de Dios. Espero que esta reflexión y esta palabra que yo hoy te comparto pueda, en este tiempo tan difícil donde hemos dicho que la pandemia saca lo peor y lo mejor de las personas, pues que saque lo mejor y lo peor de los cristianos, y que al resumen de esto tú seas identificado por el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos míos. Muchas bendiciones.